Qué bueno es estar una vez más juntos para poder considerar, meditar, reflexionar y tal vez aprender o sacar algunas conclusiones al respecto de lo que enseña la palabra de Dios, lo que interpreta la tradición cristiana y lo que practica el cuidado pastoral de la Iglesia en lo que se refiere a la demonología y al trato con los espíritus malignos, los espíritus engañadores. Estos influencias o espíritus inteligentes también que perturban la normal fluidez de la vida humana. Entonces, repito, es realmente un honor y una bendición poder compartir con ustedes, todas y todos, este momento de estudio y reflexión en la serie que estamos llevando sobre el tema de la demonología. Hoy vamos a hablar de tal vez el núcleo central del estudio de la influencia de los espíritus malignos. No hay historiador, sociólogo, psicólogo, antropólogo o filósofo de la cultura que no concuerde con la afirmación de que, de una forma u otra, no existe pueblo sin religión o sin una percepción del absoluto. El fenómeno religioso es tal vez una de las vivencias o características humanas más características. Nos diferenciamos en idioma, nos diferenciamos en cultura, nos diferenciamos en desarrollo económico, en uso de tecnologías, en literatura, pero ese deseo de absoluto, esa ansia de eternidad, como le llamaría el Eclesiastés, es parte integral, inseparable de la búsqueda, de la experiencia y de la vivencia de la humanidad. No se necesita un estudio muy profundo ni una investigación demasiado minuciosa para darnos cuenta de que frecuentemente, para no decir siempre, la Biblia relaciona, voy a ser redundante, relaciona frecuentemente, cuando no siempre, a los demonios con la falsa adoración y con la idolatría, o sea, con el error espiritual. Tenemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, para empezar por el inicio, los 10 mandamientos, el primer mandamiento es justamente no tengas otros dioses aparte de mí. Y continúa el mandamiento, o sea, en el segundo mandamiento, no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Este primer y segundo mandamiento, ¿sí? No tengas otros dioses, no te hagas dioses falsos. La bendición está en conocer, amar y vivir con Dios. Y la maldición proviene de desconocer, de ignorar, de dar la espalda a Dios y servir a dioses falsos. Los demonios
pueden o no haber estado directamente involucrados en la tentación, en la seducción de la humanidad hacia la práctica de la idolatría. Las escrituras en sí no son definitivas, no son concluyentes para decir la idolatría como tal, el error espiritual, la búsqueda religiosa por esfuerzo propio son una influencia directa de los demonios, son un invento de los demonios, son una seducción demoníaca en la cual la humanidad cayó, digamos, inocentemente. Las escrituras no dicen eso, sino todo lo contrario, son más de la tendencia de que, habiéndole dado la espalda a Dios, los seres humanos empezaron a crear sus propias religiones y esto es lo que abrió la puerta a las influencias demoníacas. ¿Sí? Es al revés. ¿Sí? Aunque de ninguna de las dos las escrituras dan una afirmación contundente, hay más argumento para sostener este segundo punto de vista, que los seres humanos caídos, apartados de Dios, alejados de la comunión con el Creador, empezaron a crear sus propios tipos de adoración, a divinizar las fuerzas de la naturaleza, y a partir de eso es que se produce la decadencia y sí la apertura, digamos, de la vida humana a la influencia demoníaca. Esto podemos verlo en la argumentación que el apóstol Pablo hace en la epístola a los Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 18, donde nos dice el apóstol Pablo: pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se hace llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Pues, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a sus impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Aquí el apóstol Pablo se inclina por lo que dimos en llamar el segundo punto de vista. Sí, el primero es que los demonios inventaron la idolatría, se la inculcaron a la humanidad y por eso la humanidad fue atrás de las falsas adoraciones, de la falsa religión. Mientras que el apóstol Pablo dice, no, los seres humanos, pervertidos y alejados de Dios, que aunque vieron en las obras de la creación el poder de Dios, la bondad de Dios, decidieron divinizar las fuerzas de la naturaleza y ponerse a sí mismos en lugar de Dios. Y habiendo hecho esto, Dios los deja en libertad para hundirse en sus propias idolatrías. Y esto da espacio a la influencia de los demonios. Entonces, no hay ninguna evidencia para indicar que los demonios hayan iniciado esto. Tampoco que los demonios actúen de forma indirecta sí, la Biblia nos habla mucho de esto, pero de forma directa que los demonios otorguen ayuda o hagan daño a aquellos involucrados en las prácticas idolátricas. Repito,
de forma directa, o sea, que aquella persona que está involucrada en prácticas de idolatría, en prácticas paganas, reciba directamente ayuda de demonios o ataques de demonios. ¿No? Sino que sencillamente en este tipo de prácticas espirituales la persona se va pervirtiendo cada vez más porque se aleja, algo que ya desde el Edén tenemos la tendencia, se aleja, da la espalda al Dios bueno, creador y compasivo, para divinizar sus propios intereses, su ego y aquello que los justifica. Entonces, de manera directa no podemos afirmar ni negar que los demonios actúen en esto, pero sí de manera indirecta, por medio de estas prácticas espirituales pervertidas de la idolatría, los demonios tienen, digamos, la puerta abierta para inmiscuirse en la vida de sus practicantes. La idolatría, como tal, es la adoración de una falsa deidad. Y este tipo de práctica es la que provoca el placer de los espíritus caídos. Vamos a leer la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. ¿Sí? 1 Corintios 10, 21, que dice: ¿acaso queremos poner celoso al Señor? No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces, repito la idea anterior. Aunque no podemos afirmar conclusivamente que las prácticas de religiones inventadas por los seres humanos, voy a ser sincero, todas las religiones, las prácticas religiosas son creación o desarrollo de los seres humanos. Pero el objeto de la adoración, ¿sí? el destinatario de la adoración es el Dios vivo o los ídolos muertos. Aunque cuando observamos las prácticas religiosas, como prácticas en sí, como manifestación humana, podemos ver que en todas las religiones hay culto, en todas las religiones hay oración, en todas las religiones hay probablemente algún sacerdote, ministro o mediador, en todas las religiones hay ofrendas, sean estas en especie o de sacrificio, y esta palabra la uso a propósito en doble sentido, ¿sí? Entre el ser humano presentándose humildemente ante su divinidad o los sacrificios propiamente de entregar algo de la propia vida, vidas de animales o frutos del trabajo, ¿no? Esto hay en todas las prácticas religiosas. Entonces, por la manifestación o por la práctica en sí, no podemos distinguir la adoración al Dios vivo que la adoración a los ídolos muertos. En las manifestaciones prácticas vamos a ver muy poca diferencia. Entonces, donde se diferencia, sí, la adoración a Dios de la adoración idolátrica es en el recipiente, ¿sí? el objetivo, el destinatario de la adoración, ¿no? Y en el caso de la adoración idolátrica no hay manera de compactuar la idolatría con la adoración al Dios verdadero. Esto en referencia a las prácticas religiosas en general. ¿Sí? Y vuelvo al argumento antropológico de que no existe en general pueblo, sociedad humana sin religión. Pero hay ciertas prácticas espirituales que definitivamente buscan de manera activa
la comunión, la comunicación y la participación de los espíritus engañadores. Y estas son las prácticas que normalmente conocemos, o comúnmente, perdón, conocemos con el nombre de hechicería, nigromancia, formas de espiritismo. Como habíamos mencionado en el encuentro anterior, los espíritus bienaventurados ya gozan de, por lo menos por lo que tenemos el testimonio o la alusión de las Escrituras, ya gozan del disfrute de la presencia y de la comunión con el Señor. Y por lo tanto, aunque son espíritus bienaventurados y con su, para decirlo de una manera va a sonar tal vez un poco chocante para algunos, pero con su adoración, su devoción y su servicio constante al Señor, procuran el bien de la humanidad. Para decirlo en términos generales, no encuentro ahora los términos teológicos para agradar a todo el mundo. Pero como diría el libro de Hebreos, los ángeles son espíritus ministradores para bien de aquellos que heredan la salvación, o sea, de la humanidad. Por lo tanto, estos espíritus bienaventurados no tienen ningún interés en manifestarse, en interactuar o en, como leíamos en el encuentro anterior, allí el Evangelio de Lucas capítulo 16, no hay ninguna razón para que ninguno de estos espíritus bienaventurados se manifiesten a la humanidad, porque la humanidad tiene los medios de gracia dados por el propio Señor, instituidos por el propio Cristo, que son el Evangelio y los sacramentos. Entonces, los espíritus bienaventurados saben muy bien y reconocen, y tampoco, esto es una inferencia, es decir, tienen el deseo de algo que sea contrario a la voluntad de Dios, que estableció un orden. Los espíritus que se manifiestan en las prácticas espiritistas, en las prácticas nigrománticas, en las prácticas de hechicería, son entonces espíritus engañadores. Y a diferencia de la idolatría como un todo, o de la religiosidad transgresora, llamémosle transgresora del primero y segundo mandamiento, que sencillamente son un autohalago de la humanidad, crear una religión a su medida. Las prácticas de hechicería, nigromancia y espiritismo son una búsqueda activa de la comunicación, comunión y participación con los demonios. Todos los hechiceros y nigromantes practican una forma de idolatría. En general se engloba dentro de la idolatría. Pero los hechiceros y nigromantes dicen que realizan estas prácticas espirituales, estas prácticas espiritistas, estas prácticas de adivinación, con el auxilio de entidades espirituales que no son el Dios vivo y verdadero. Van a reclamar, ¿sí? Permítanme hacer una nota al pie. Muchas prácticas que se hacen en el nombre del Dios vivo y verdadero caerían dentro
de la definición de hechicería, ¿no? Pero deben ser discernidas a la luz del Evangelio, ¿no? De la ley y del Evangelio. Cuando, ¿sí? El Antiguo Testamento sobre todo dice cuando aparece un profeta o alguien que habla en nombre de Dios, del Dios vivo, disciernan si las palabras de ese profeta, si los hechos de ese profeta son acordes al mandamiento, son acordes a las escrituras, son acordes a la práctica del pueblo de Dios, y disciernan. Mientras que en el caso de los hechiceros, nigromantes, ellos no directamente no se identifican con el Dios vivo y verdadero y invocan, adoran, sirven a entidades espirituales engañadoras, explícitamente. Y aunque no hay un fundamento escritural y en la tradición de la Iglesia no hay tampoco algo concluyente, podemos, con temor y temblor, afirmar que, nuevamente, no son los demonios quienes actúan directamente para provocar los fenómenos que provocan los adivinos, los hechiceros, los nigromantes, sino que estas prácticas abren la puerta para que los espíritus engañadores actúen. ¿Qué podemos concluir de estas cosas? Que la acción, la influencia y peor aún, el ataque y la posesión demoníaca son fruto principalmente de la violación al primer y segundo mandamientos. El Señor Jesucristo en una de sus parábolas habla de atar al hombre fuerte y de limpiar la casa, y que una casa limpia pero que se deja con la puerta abierta es lugar para que vengan 7 demonios peores que los que había antes, ¿no? Y en esta línea es que podemos hablar de cómo actúan los demonios en su seducción, primero, en su influencia, segundo, y en el peor de los casos, en su ataque y posesión. Tanto la seducción como la influencia como la posesión son efecto o consecuencia de haber faltado a la obediencia al primer mandamiento. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en el mar, ni en ningún lado, ni te postrarás ante ellas como si éstas fueran el Dios verdadero. Y este es un detalle a tener muy en cuenta. El segundo mandamiento siempre se refiere a la relación con el Dios vivo y verdadero. Entonces no se hacen ídolos que representen o que hagan físico al Dios vivo y verdadero. No tendrás otros dioses, ni te harás figura, ni adorarás a las fuerzas de la naturaleza, ni a la creación de Dios como al propio Dios. Porque esto es lo que abre la puerta a la seducción, a la influencia y a la posesión demoníaca. Que Dios, en su infinita misericordia, nos guarde fieles en la confesión de la verdadera fe, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque como dijo el Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén.